cuando hablamos de reactivación económica, eh, estamos hablando también de la titulación de los territorios indígenas. Lo que hemos visto es que como mujeres indígenas siempre hemos venido exigiendo la titulación integral, que no solo es de la tierra, sino es la titulación del territorio. Ahora se viene titulando la tierra, el suelo, pero ese es un engaño, muchacho, por favor, hermanos, hay que despertar. Exigimos titulación del territorio, porque siempre decimos nuestro territorio es nuestra vida misma, nuestra vida misma. ¿Por qué no se quiere titular el territorio? Simplemente porque el Estado o los gobiernos, el Estado se cree dueño del subsuelo. Pero según los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169, nosotros los pueblos indígenas somos dueños. ¿Para qué? ¿Para quién explotan? Explotan, como se dice, el subsuelo. ¿Para beneficio de quién? De las grandes empresas, para la corrupción. Por eso, miremos a Cajamarca, la primera potencia en el Perú de sacar materia prima. Miremos a Huancavelica. Pero, sin embargo, son las regiones más pobres, más pobres. Por eso decimos, ¿para quién sacan? Yo quisiera, por eso decir, señora viceministra, ¿existe lineamiento? ¿Hay planes para el Ministerio de Energía y Minas para que restrinjan las actividades extractivas en territorios indígenas? ¿Hay de parte del viceministerio? Que son los que han producido contagio en esta pandemia. ¿No? Entonces, por eso nosotras venimos pidiendo, y quisiera pedir también el apoyo de la mesa de concertación que se comprometa para derogar el decreto legislativo 080-2020 y el decreto legislativo 1500, que afecta a los derechos de los pueblos indígenas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar. Entonces, cuando hablamos de reactivación económica, eso son para las empresas, no son para los pueblos indígenas. Nuestra propuesta es que debe existir un bono comunal, un bono para comunidades campesinas y comunidades nativas, para que ellos fortalezcan su soberanía alimentaria. Esa es una propuesta, su soberanía alimentaria. Asimismo, los desplazados. No ha habido contención. Muchos hermanos nuestros, tanto Ande como Amazonía, han sido desplazados a las grandes ciudades por la violencia política que existió. Y han venido desplazando porque todo está descentralizado. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? En las grandes ciudades, en Lima. ¿Dónde está que no se descentraliza? Se debe descentralizar, deben tener los gobiernos regionales su autonomía. ¿Qué pasa? Todo centralizado para seguir manteniendo la corrupción. Y a veces decimos, el Ministerio de Cultura, de repente, pues la caja chica, ¿quién sabe? Todos giran, todos ahí se mueven. No lo sé. Entonces, nosotros por eso exigimos descentralización y que los gobiernos locales, regionales, tengan autonomía administrativa verdaderamente, política verdaderamente, y que no todo se maneje de Lima. No todo se maneje de Lima. Y por eso decimos que estos desplazados están retornando a sus comunidades, han retornado. ¿Ha habido contención? Ha habido contención, pues. Y han llevado el contagio. Sí, pues. ¿Qué iban a hacer estos nuestros hermanos en un cuarto que se alquila, donde se paga luz? Si no le pagan, si no tienen ingreso, ¿de qué iban a pagar el alquiler? ¿De dónde iban a comer? En vez de morirme en un cuarto, me voy, pues, no importa, caminando. Han llegado nuestros hermanos.
¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar? Por eso es importante este bono comunal, ¿no? Y asimismo, cuando hablamos de educación, ya hablaron de los laptops. ¿Dónde está? ¿Están distribuyendo esos laptops? Lo primero que tienen que llegar es Internet. Lo primero que tienen que llegar son los medios de comunicación antes de la laptop. Y eso yo creo que se tiene que trabajar y se tiene que hacer coordinadamente. Y eso lo tienen que hacer con pueblos indígenas. Señora ministra, mira, viceministra, mira, por ejemplo, eso que se lleva los tapones, o sea, es para taparse la boca. Antes, justo terminamos la reunión y el ministro se sacó así, rapidito. Se sacó rapidito porque no aguanta la calor de repente. En la Amazonía, con eso que no va a aguantar la calor. Tiene que haber, pues, interculturalidad, adecuar de acuerdo a la realidad también. Y necesitamos implementar a los centros, hospitales. Tiene que haber implemento. No se está implementando. Hay hospitales postas abandonados. Hay profesionales que no se le capacita, no se le actualiza. Que se implemente salud intercultural, que se hizo consulta previa y hasta ahora no se implementa. Señora viceministra, ¿están haciendo seguimiento? ¿Cuándo vamos a implementar? Muchas gracias. Gracias a ti, Melania.